Txapeldun, zun, 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 zun. Reala txapeldun, zun, 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 zun. Reala txapeldun. Aiona, zer duzu? Guk ezagutu genuen bai Reala txapeldun. Beira. Ia, hau entrenatzailea. Alberto Ormaetxea. Luis Arkona da tezaina. Jo. Tau? Jesus Mari Zatruztegi. Jo, ze golak sartzen zituen. Ezu tau zein da? Julio Laizola. Oso ondo. Tau? Jesus Mari Zamora. Ze gola sartu zuen. Beida, Reala? Hemen hasi zen jokatzen oin dela 100 urte. Baina hemen ez dago zela iriketa. En 1910, el rey Alfonso XIII otorgó al eta hauxe izan zen Realaren bigarren etxea, Atotxa. Norakoa zan? Nuevo campo contra el Athletic, que sirvió para homenajear al gran Berraondo. Empatamos a 3 y el primer gol oficial de Atocha fue obra de Pichichi. En la década de los 20 proliferaban los partidos amistosos. A veces tenía un carácter un poco de mal genio, pero hacía falta y lo tenía cuando hacía falta. Fue un gran entrenador. Nos querían muchísimo a todos.
nos quería muchísimo, porque nos trataba a todos estupendamente. ¿Qué te pasa o qué ha ocurrido? Como entrenador, yo personalmente entiendo que fue un grandísimo entrenador. La prueba está que después fue al Atlético de Madrid y a la selección. Ahí no va cualquiera. Lo que pasa es que nosotros quizá lo tuvimos demasiado tiempo. Y entonces, al tenerlo demasiado tiempo, él sabía nuestros defectos, pero nosotros también los de él. En 1928 disputamos la final de Copa en Santander, otra vez ante el Barcelona. 3 partidos nuevamente hicieron falta para conocer al campeón. Entonces no había prórroga. Entre el segundo y el tercer partido, 8 jugadores de nuestro equipo fueron convocados por la selección española para disputar los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. José Ángel Berraondo era el seleccionador y Benito Díaz su ayudante. Los 8 de Ámsterdam llegaron fatigados al partido definitivo ante el Barcelona y finalmente perdimos por 3-1. Y fue una batalla, ¿verdad? Y dejó aquello lleno de rencor. No merecían salir vencidos y fue el choque entre la escuela del fútbol catalana y la escuela vasca. La Real Sociedad tenía un bonito equipo, tenía un equipo muy rápido, de fácil entrega de pelota, era una delicia verlo jugar. Recuperando el nombre de Real Sociedad. El estilo de jugadores de primera división eran los que habían vuelto de la guerra, porque se había suspendido todo. Claro, entonces empezaron ya, después de perder 6 o 7 años, pues mal entrenados. Y claro, ¿yo qué tenía entonces? Pues tenía 18 años, corría bastante, era potente y claro, pues destacaba. Y entonces pues, me pegaban por todas las esquinas. Y no porque fuera un gran jugador técnicamente, sino que porque me escapaba, porque corría y porque era potente. Hubo uno de aquí, que no quiero dar el nombre, que jugaba en el Deportivo La Coruña y me dijo que le estaba quitando el pan de sus hijos porque me escapaba. Me pegaba patadas y digo, oye, yo iría aquí a jugar. El ascensor, porque yo, por ejemplo, yo bajé 3 veces y subí 2 en 6 años, o sea que fíjate tú. Pero es curioso, la gente bajábamos y no nos decía nada, no nos llamaba malos ni nada. Era una cosa inherente, era una cosa normal. ¿Pudiéramos decir que éramos de los mejores de segunda y de los peores de primera? Pues sí, la verdad es esa. Los jugadores más célebres iban y venían. El guardameta Iñaki Eizaguirre y el extremo Epi son los casos más significativos. El Valencia se los llevó siendo muy jóvenes. Epi, conocido como el ratón de Atocha, volvió a la Real en 1949. El gran portero Iñaki Eizaguirre retornó al club un año más tarde, acompañado por el goleador Silvestre Igoa. Mientras,
Sabino Barinaga y José Mari Castibia hicieron el camino de vuelta desde el Real Madrid. Yo estuve año y 3/4 partes sin jugar un partido, diciendo a mi padre que yo no, que era una canallada. Pero claro, en aquella época de dictadura, ¿quién se atrevía a meterse en líos de estos? Y volví a la Real sin cobrar un céntimo de traspaso. Volví a la Real. Qué diferencia de cómo marché y qué diferencia de cómo volví. Y al terminar los 2 años más de contrato que tenía, pues el Madrid tenía un dilema. O me renovaba a mí o le fichaba a Di Stéfano. Y prefirieron ficharle a Di Stéfano. Salíamos de aquí el jueves a la noche en tren en primera. No en coche cama, en primera. Llegábamos a Madrid en lugar de las 9 a la 1, porque el tren siempre llegaba con retraso. Teníamos una habitación en el Hotel Nacional en Madrid, al lado de la estación de Atocha, para todos. Allí nos afeitábamos y a la noche cogíamos el tren allí para ir a Sevilla, a Granada o a Málaga, donde fuese. Y también en tren en primera. O sea, 2 noches que dormíamos tumbados en el suelo. Salías el jueves a la noche y llegabas el martes. Entrenamientos, pues 20 vueltas al campo y casi te caías. Y yo dije, está chalado, sonriendo. Nos desbordó el Barcelona, sí. No, o sea, había diferencia, había bastante diferencia. Hombre, nosotros no es que fuésemos malos, pero no éramos grandes jugadores nosotros de fútbol. En aquel entonces, luego el sueldo pagaba la Real. Y luego aparte creo que fue de 6 millones de pesetas en dinero, vamos. En esa época teníamos el masajista que era Juan Mari Anza, una gran persona. Su hijo sigue en la Real. Juan Mari Anza estoy hablando, ¿eh? Sí. Él era el que iba con la escopeta y adelante íbamos al suelo ahí mirando a un lado y a otro a ver si había perdices. Bastantes veces, cuando íbamos por Castilla y por ahí, pues iban algunos en la primera línea por delante vigilando a ver si aparecía alguna paloma o alguna perdiz o algo, y cuando veían él iba en el último ventanal y con la escopeta preparada y salía y ¡buah! Le daba. Y le daba, no le daba. Y a veces pues la paloma se quedaba allí medio torcida, que se iba corriendo, entonces paraba el autobús, saltaban 2, entre ellos el amigo de José Araquistán, Antonio Ansola, que era un tío fuerte, rápido, iba detrás, y 2 o 3 en busca de la paloma que iba escapándose. Entonces, esas circunstancias se daban en aquel entonces. Hoy en día eso es impensable, ¿verdad? En 1955, la Real fue campeona de España juvenil.
Los jóvenes comenzaban a forjarse sobre la arena de la playa, una escuela sin parangón. En la playa yo tenía la obsesión de la portería. Incluso, al anochecer, yo llevaba a algún amigo, con el balón siempre bajo el brazo, que me entrenaba incluso de noche, haciendo estiradas. En 1957 nació el Sanse, el vivero de los futuros campeones. Con el ilustre Javier Espósito, el club comenzó a labrar la base del éxito. ¿Cuántos jugadores pasaron por sus sabias manos? Yo tuve la suerte de encontrarme con esos grandes futbolistas que fueron, y efectivamente el equipo, ya el gran equipo, pues pasaron por el Sanse, menos López Ufarte, que venía del Real Unión, y Diego, que venía del Eibar. Y sí, tuve la gran suerte de encontrarme con esa gente, además muy responsable en lo que hacían, que hacía que tu labor se facilitara, ¿no? En aquellos tiempos, en la carretera, en la playa en San Sebastián, en Fuenterrabía, en Taraut, que era donde se jugaba en la playa, y lo demás donde podían, en patios, en campos de gravilla, y hoy en día está, ya no sé si era un campo de gravilla, ya están con la hierba artificial, se ha solucionado un montón la situación, un montón tal que hoy no se pueden quejar en cuanto a instalaciones. Ahora estamos aquí entrenando, ¿no? Pues en esto estamos, no hay en otra cosa. Pero la vida es más que esto. La vida no es esto, aquí no se termina. Hemos terminado de entrenar y la vida sigue. Y entonces también hay que estar en esa vida. Por lo tanto, no puedes vivir fijo y fuera de aquí. Y eso hace responsabilizar más a la gente. Eso es lo que hace responsabilizar más a la gente, que de saber emplear los tiempos de la vida, ¿no? Y eso repercute en todos los órdenes de la vida. Y para mí siempre he pensado que la disciplina que existe en el deporte, que debe servir para su vida después, la disciplina el esfuerzo que tiene que hacer en cualquier deporte, ¿no? Esa disciplina que se exige, que le sirva después en la vida también, para luchar, para estar. Eso es como yo lo entiendo. Era un entrenador que era serio, que era responsable y que nos inculcaba a todos pues, esa misma responsabilidad, el hacernos responsables, enseñarnos que no teníamos que delegar en otros, sino asumir nosotros las responsabilidades. A mí me enseñó a competir, ¿no? Nos educó para competir. Y bueno, una persona muy exigente, pero por contra también daba mucho. En ese sentido, Javier, yo no sé incluso si era consciente de que realmente estaba adelantándose 20, 30 años a lo que realmente ahora todo el mundo habla de recursos humanos, y él ya lo hacía en el año 70, 75, ¿no? Etxeko jokalariekin lortu zituen Realak emaitzarik onenak Javier Espósitoren eskutik, beida, Arkona da. Atezain bikaina. Cuántos y qué buenos porteros ha dado la Real. El más grande, Luis Arconada. Dentro de lo que es el campo, en cuanto a las directrices de la forma de juego, tú estás atrás, pero bueno, hay otras facetas que sí te toca, pues, dentro de lo que es el equipo, pues, aguantar o sostener o tener un diálogo o un nexo de unión entre los jugadores, el entrenador, la directiva. O sea, yo creo que es pues, un poco una de las funciones que tiene un capitán dentro de un equipo, ¿no?
Fue testigo del nacimiento de zagueros únicos en Riti, Lema, Ormaechea, que le veía de jugador, esa defensa dura, rocosa, ¿no? Difícil para los contrarios, y esos nos enseñaron mucho a nosotros. Sí, yo a la mujer le suelo decir siempre que casi paso más tiempo en la habitación con Agustín que con ella. Empezamos por la tripleta central ahí, como Ignacio Cortavarría, ¿no? Gajate, Gorris, han sido unos jugadores enormes, y después ahí Celayeta, ¿no? taldearen bihotza Hay casta de garra, hay calidad, sí, no sé, yo no sé si para la época es algo diferente, ¿no? Pero sí me parece muy equilibrado. Con un Zamora técnicamente, era una maravilla verlo. Era lo que Zamora hacía, era decir, mira, eso es lo que hay que hacer, un control. Zamora, control orientado, Zamora. Y después un Perico Alonso con una fuerza enorme, pero gran técnica también, porque toda la gente piensa que solamente era un hombre, no, técnicamente muy bueno. Y después un Dio con unas facultades enormes. Era el complemento de una línea media muy completa. Satrus en golak. Ura Pues es un gesto que hoy mismo, si tengo que jugar a cualquier deporte de los que, pues bueno, de vez en cuando hago, me suele salir cuando sale una victoria y demás, ¿no? Lo llevas innato dentro. Yo tenía muy claro, echaba el balón arriba y sabía que Satrus o Idígoras iban a por esos balones imposibles, y era una salida más de nuestro juego. No es fácil saber dirigir los grupos y Alberto lo hizo con un hombre muy serio. Por otro lado, era de cara afuera transmitía otra cosa. De cara a los jugadores también siempre era serio, estaba en su sitio, y qué duda cabe que fue el principal artífice de que la Real lograra pues de que tuviéramos esos años buenos. Hauek dira Realaren presidente guztiak.
Hogeita zazpi izan dira, 100 urte hauetan. Gestionar un club no resulta nada sencillo. A principios de los 60 conseguimos salir adelante a duras penas. Los dirigentes de aquella época hacían gala de valores escasamente presentes en los tiempos modernos. Anchón Megasegane decía, y lo hacía en beneficio del club, decía, yo no quiero, no se trataba de, ya no se pensaba en aquella época de estas deudas como las de ahora, no, pero vamos a tener una economía saneada. Además era muy peculiar la forma de Anchón Megasegane. Anchón Megasegane, en lugar de llevar, como se llevaba una cartera, llevaba 2 hojas de un taco de calendario en el bolsillo. Y allí tenía todo anotado, pero luego lo desarrollaba de una manera extraordinaria. Y efectivamente Anchón Megasegane, que se llevaba extraordinariamente con todos, cuando algunos proponíamos una idea descabellada, decía, José Mari, olvídate. Hauxe da bain, Realaren etxea. Ze handia. Al igual que ahora en Anoeta, en Atocha había que apretarse el cinturón. En los albores de los años 60 se conformó un equipo sustentado por los jóvenes que subieron del Sanse. Allí estaban los Urreisti, Martínez, Gorriti, Arzac, Mendiluce. Nos encontrábamos en las circunstancias actuales, que estábamos en segunda división, llevábamos 4 años, y cuando te quedas más de un año, que es lo que nos puede pasar como alguien, pues te acomodas un poco, y alguien tenía que menear el árbol aquel, pegar una sacudida, y llegó Andoni, y efectivamente, Andoni pegó una sacudida al árbol, dio un nervio al equipo que no veía que se iba perdiendo, y para mí Andoni fue clave para esa época que después hemos conocido, porque él fue el inicio, porque para mí era una persona especial. A mí personalmente, yo le recuerdo con un gran cariño, porque la verdad es que me emociono pensando en Andoni. Fue un personaje especial. Tuvimos la suerte que nos llegó Andoni Elizondo, joven, con 34 años, y aquel nos chutó, como se dicen ahora, y subimos a primera. Nos sacaba el 150% a cada uno. Era un hombre muy listo. Jugar en la Real era, bueno, y no sé, y es, yo por lo menos me parece, pero jugar en la Real en mi casa era muy importante, joder. En mi casa iban los dos, mi padre y mi madre, al fútbol. Y se separaban antes de entrar en esto, porque mi padre solía chillar algunas cosas y tal, entonces mi madre se iba a otro lado. Sí. ¿Qué va? En casa ni te dejaban salir. ¿Cómo? Hoy, venga, a la cama. Bueno, teníamos 18, 20 años, joder. La fecha del 23 de abril de 1967 está marcada con letras de oro en nuestra historia, el ascenso de Puertollano. Necesitábamos un punto para subir a primera y lo conseguimos, aunque no sin sufrimiento. El Calvo Sotelo se adelantó con 2 goles de diferencia. Todo parecía perdido, pero los tantos de Boronat y Arambarri nos catapultaron al paraíso. Zubiarrain, Gorriti, Martínez, Lassa, Iguarán, Lema, Arzac, Urreisti, Arregui, Boronat y Arambarri formaron el 11 de Puertollano, con Andoni Elizondo en el banquillo. En el vestuario dijimos, venga, vamos a ir a por todas y vamos a pelear esto hasta el final, y así coincidimos que hicimos un 2-1 y un 2-2, faltando 8 minutos, pues que me tocó a mí, agarré un boleón y pues entró, que es el que valía. Que fue como una nube, porque claro, vas ahí, metes gol y uno, y metes el segundo, pues ya no te lo crees. O sea, quiero decir que fue... No se puede describir lo que fue aquello. Yo me metí a la caseta y había un exjugador que se metió conmigo en la ducha y estaba vestido con traje. Luego el recorrido de Aránzazu a San Sebastián, por todos los pueblos, veías caseríos a kilómetros con las sábanas blancas, azules, pero fue emocionante.
Descollo era el Liverpool, palabras mayores. El 22 de octubre de 1975, Atocha acogió un partido muy especial. Era el debut de Luis Arconada en la Real, que tenía ante sí la difícil papeleta de frenar al futuro campeón con John Tosha como delantero. Lógicamente sabía que bueno, pues no había mucho que hacer en cuanto a resultado y por eso pues, Andoni Elizondo pues, dio entrada a algún jugador nuevo, ¿no? Como te decía antes, y para mí mi ilusión era jugar en el Sanse, pues fíjate, era jugar en la Real, era algo impensable, ¿no? Y el día de tu debut, pues no te acuerdas pues, más que del momento, de entrar, de jugar. Mi primera visita a San Sebastián, ¿quién puede haber pensado que 10 años o lo que sea más tarde van a volver como entrenador? La sociedad cambiaba al Necesidad de hacer algo, porque la sociedad, después de tantos años de estar sometida y silenciosa, pues bueno, se estaba moviendo, reivindicaba muchas cosas y bueno, nosotros como futbolistas y parte integrante de la sociedad también, pues creo que teníamos que aportar algo, ¿no? Nos pareció bien la idea a los que estábamos allí, pero consensuamos que tenía que ser, que todo el mundo tenía que dar el sí, si no, si había uno que no estaba de acuerdo, pues que no lo haríamos, porque era un tema que tenía mucha trascendencia, era arriesgado y nosotros en 5 minutos cuando lo presentamos en el vestuario, ya a todo el mundo le pareció que era un buen momento y bueno, así se lo comunicamos a ellos y bueno, y lo único luego era el plan un poco, hablar del plan logístico, ¿no? Para cómo salir juntos y cómo poder pasar la Ikurriña al campo, ¿no? Yo soy de Guetaria, yo venía de Guetaria en el coche con la Ikurriña y casualmente fui sometido a un control a la entrada de Ondarreta y la Policía Nacional no encontró la Ikurriña. Y pues es una anécdota, pero efectivamente, la Ikurriña llegó hasta Atocha y yo hablé en aquel momento yo no estaba convocado, no jugaba, y estaba Iriarte, el que estaba en el banquillo, y lo sacamos, yo se lo di a él para que se lo diera, previamente hablando con Cortaberría y Iríbar para que lo sacaran, y bueno, efectivamente lo sacaron, y además coincidió con el 10º aniversario, si no me equivoco, del homenaje que le hacían a Gaztel o Aranzábal. Fue muy bonito y bueno, yo creo que ha quedado ahí en la historia de la Real. Apenas recuerdo esto, si me dices quién metió los goles, pues no sé, creo que Satrus metió un gol de cabeza muy bonito a José Ángel, pero fue tan emotivo y tan importante lo de antes del partido que del otro casi ni me acuerdo. Ese día el partido, vamos, yo creo que sí, que quedó en segundo plano. Nos ganaron muy bien, nos golearon y bueno, y Satrústegui se salió. Es espectacular, sí. Siempre. Después, como siempre, mi abuelo me guiña el ojo. Hora de la